Bueno, nos reintegramos todos al trabajo luego de el feriado morazánico. Son 3 días el feriado, lo he venido repitiendo. Son 3 días correspondientes al 3, al 12 y al 21. Pero el gobierno toma una semana y hoy están todos punchados. Y no sé si es por la tragedia o porque la derrama económica no se dio, porque esta es la palabra típica después del feriado, una derrama económica. Entonces no sé si están lamentando verdaderamente la tragedia o que el feriado no produjo lo que esperaban. Comencemos por algo. Hay que comenzar, bueno, antes de eso, antes de abordar este tema, que va a ser toral, las cárceles del país. Nuevamente relajos en las cárceles del país. Hoy decía el abogado Raúl Pineda Alvarado que los centros penales tienen un serio problema, que son manejados por activistas políticos, la seguridad del país por activistas políticos, por gente que participó en política y efectivamente la gente que habla generalmente es políticos y los ponen, la mayor parte de los puestos se dan acá como un agradecimiento político. Cada quien en Honduras, para que el gobierno salga adelante, para que el país salga adelante, usted debe tener la gente adecuada en cada puesto. Pero aquí el problema es que usted pega unas bancas, un afiche y usted quiere que le den si es posible de cónsul, ¿va? Quiere ser canciller porque anduvo arreglando bancas, porque pegó afiches, quiere que le den hasta de ministro de Economía, ¿va? Por haber gritado viva fulano. Ese es el grave problema en Honduras. Ningún gobierno, ninguno ha hecho la excepción de decir ubicar a la persona adecuada en cada puesto. Eso es lo primero que debe tener un gobierno. Alguien que quiera hacer un buen gobierno, ubicar la gente adecuada para cada puesto, no al activista político. En materia de seguridad, aquí especulan todos los días. Especulan todos los días y el único consuelo es jugar con las cifras. Ahí está, los relajos en los centros penales. ¿Se acuerdan ustedes cómo vendieron todas esas cárceles de máxima seguridad? Decían que no iban a tener contacto entre ellos, que no iba a hacer esto, que no iban a tener estos privilegios. Y poco a poco vemos que está pasando lo mismo que ha pasado en todos los centros penales. Ahí está. O sea, es más el discurso, la palabrería que la realidad. Si eso fuese así, así como se vendió, de máxima seguridad, sin mayor contacto, sin un control, no estaríamos viendo lo que estamos viendo. Lamentablemente, pues se están perdiendo vidas. Delincuentes o no delincuentes, el hecho que hay familias que sufren por esto, porque sus familiares, el que no ha perdido la vida está en zozobra de lo que le pueda pasar. A ver cómo resuelve el gobierno, a ver hasta que encuentre un activista político que les resuelva todo esto. Contraten gente de seguridad y ya no hablen de cifras, hablen de realidades. Vamos al tema que les decía, el tema del feriado. ¿Qué sucede con el feriado? Hoy escuchaba debates de decir, ¿se debe de mover o no el feriado morazánico? Miren, el feriado está establecido en el calendario para el día 3, el 12 y el 21. Usted no debería jugar con esas fechas. Sencillamente son fechas para un descanso, para que descanse la población. Son feriados. Pero aquí el gobierno, gracias a las autoridades de turismo, que son empresarios hoteleros o de restaurantes, especialmente en el norte, quieren venderlo como un feriado de verano con destino playa, le promocionan el destino playa. Pero ¿a quién se le ocurre que en tiempo de lluvia el destino playa es el adecuado? No es, este es un descanso, sencillamente es un feriado, que la gente vaya donde quiera ir, si quiere visitar a su familia que lo visite, pero la gran decepción es esa que tienen. Todos recordarán acá, y los que no lo recuerdan se los recuerdo, que este feriado morazánico se instituyó en primer lugar la última semana del mes de octubre. Fue un fracaso total para todo lo que quisieron hacer para complacer a los empresarios hoteleros de las islas de la Bahía y de otros lugares, porque la gente en la lluvia obviamente no llega a estos lugares. Entonces lo movieron para la primera semana de octubre. Hombre, no se necesita tener un posgrado en nada para saber que aquí de septiembre en adelante es cuando más comienza a llover, viene la temporada ciclónica, no es de hoy, es de siempre. ¿A dónde van a mover este feriado ahora? ¿Agosto? ¿A dónde lo van a mover? Sencillamente dejen que la gente descanse como quiera descansar y dejen de estar vendiendo fantasías de esas derramas económicas. ¡Qué bien sería! Y otra cosa es la decepción que tienen, porque aquí no le venden tampoco la idea de que la gente haga un tipo de turismo, el que puede hacer turismo de montaña o de otras cosas. No, es complacer a los grandes empresarios de los hoteles.
especialmente de los de playa. ¿Por qué? Porque esta temporada no es buena para ellos, no es buena. Entonces, más que darle bendiciones a la población y algo que les sirva, están viendo cómo le resuelven el problema a los empresarios de este sector. Está bien, pero no confundan, por lo menos no confundan. Estamos en invierno, es temporada de huracanes. Es temporada de huracanes, no la va a cambiar el gobierno, no es un decreto el que va a cambiar la lluvia, no la va a cambiar. Entonces hay que entender, hay que dar el feriado, ahí está, en el calendario cívico. Sencillamente que la gente descanse, que quiera salir, que salga, y el que no, no. Y lo que hemos visto que ha pasado, la tragedia, que es lo más grande, la tragedia, se vuelve a repetir lo mismo de todos los años. ¿Y por qué se repite lo mismo todos los años? Unos años con más intensidad que otros. Porque solo en el momento los gobiernos son populistas, mentirosos, igual que las corporaciones municipales. Esos lugares de alto riesgo solo van a desalojar a la gente, pasó la lluvia y ahí van de regreso a los mismos lugares. Pero ¿a quién se le ocurre? No ha habido un decreto en el Congreso, no ha habido ni una tan sola autoridad que tome decisiones definitivas. Hay lugares que deberían de ser recuperados para bosque, porque va a vivir la tragedia y la gente tendrá que entender poco a poco, el gobierno tendrá que buscar cómo dar una solución, una alternativa, pero recuperar esta zona. Pero estamos en el mismo juego. Hoy desalojan en el Chile, en otros lugares, ya mañana pasó la lluvia, regresan. Pasado vuelven la lluvia, lo vuelven a desalojar. Por favor, eso no es solución a problemas. Pero pareciera que la tragedia también le sirve al político, al funcionario para salir en televisión y presentarse como los grandes preocupados. Y ahí estamos pidiendo al mundo, pidiendo ayuda internacional porque no tenemos la capacidad de resolver los problemas. Insisto, hay lugares, los márgenes de los ríos. Aquí Tegucigalpa está lleno de zonas habitacionales donde no deberían de haber zonas habitacionales, en lugares que son de riesgo, pero nadie lo resuelve. Solo hablamos sobre la tragedia, sobre la sangre, sobre el luto, ahí reaccionan. Y ahí van a ver un montón de caras de políticos haciendo más política que resolviendo problemas. ¿Qué es lo que está pasando? Es la culpa de la deforestación, de que tiramos la basura, todo esto suma, pero sobre todo porque le estamos robando espacio a la naturaleza. Le estamos robando, y la única forma de que se le deje de robar el espacio que le corresponde a la naturaleza es mediante decretos, donde los gobiernos no sean populistas, sean serios y decir, aquí no se puede construir una zona habitacional, definitivamente no. Y se va a recuperar para parque, para lo que sea. Eso no lo hace el gobierno. Le he pedido hoy al profesor Carlos Héctor Savillón, que es geógrafo, docente universitario, entiendo, ya está jubilado. Él es estudioso de todo esto, porque no vengo a hablar de lo mismo, cuántas son, cuánto que a la alerta esta, a la alerta la otra. Hablemos en realidad del problema que tenemos en Honduras, porque repito, ningún gobierno lo quiere solventar, ningún gobierno. Y Dios no lo quiere solventar porque dejan que la gente vuelva a esas zonas, con el argumento de que no tienen dónde irse, pero ¿qué vale más, la vida o qué cosa? Si usted sabe que está en una zona que se puede derrumbar, ¿qué vale más? Irse a alquilar, irse a donde sea, que tener a su familia y usted mismo en zozobra. Hay que poner eso en la balanza antes que cualquier cosa. ¿Qué tal está, doctor? Gracias por acompañarme y que reflexionemos un poco sobre este tema. Bueno, un placer y muchas gracias por la invitación, Rodolfo. Sí, todo lo que usted ha comentado es justamente de lo que hemos hablado por años, 42 años de docencia, son los temas que hemos abordado con los estudiantes y también en los medios cuando se me ha preguntado sobre ello. Vea, hay una ley de ordenamiento territorial, existe desde hace ya muchos años. Lamentablemente esta ley pues no se aplica. Y está de adorno como muchas otras. Está de adorno y justamente en la ley de ordenamiento territorial justamente lo que se busca es ordenar el uso del territorio, porque el territorio de un país puede tener diferentes usos y cada uso, el uso potencial, el mejor uso que se puede hacer de él va a depender de sus características físicas, por ejemplo, digamos, el relieve,
En el relieve tenemos que ver la pendiente que tiene, cómo y por dónde fluye el agua, cuál es la capacidad del suelo, por ejemplo, el suelo que tiene, qué grado de, qué tipo de suelo es, empezando por sus características físicas, si es un suelo con potencial forestal o es potencial agrícola o lo que sea. Justamente eso es lo que busca la ley de ordenamiento territorial, ordenar el uso del suelo en el país. Lamentablemente, las alcaldías municipales, que son las llamadas a aplicar esta ley, pues o la desconocen o la ignoran, lamentablemente. Yo siempre pongo ejemplos con esto del ordenamiento territorial del Valle de Sula. El Valle de Sula es uno de los valles más fértiles del país, que lamentablemente lo estamos perdiendo a la urbanización. Si usted ve el Valle de Sula, cuando usted baja allá a la planicie, usted va a ver aquellas grandes construcciones, por ejemplo, de naves industriales. Ve la construcción de planteles comerciales. Por ejemplo, antes, cuando usted entraba a San Pedro Sula, estaba el ingenio azucarero San José, de lo cual ya no queda absolutamente nada, porque ahí es donde está la Central Metropolitana, donde está la Toyota, donde está la Corte Suprema, donde están todas esas instalaciones que se han hecho allí. Antes era un hermoso cañaveral. Y ese mismo proceso que se está dando en el Valle de Sula lo vemos en Olancho ahora, porque si usted viaja entre Juticalpa y Catacamas, usted va a ver cómo suelos que antes eran cultivados, ahora los están urbanizando. En el Valle de Comayagua, otro ejemplo. Por ejemplo, cuánto no invirtió el pueblo hondureño, no el gobierno, el pueblo hondureño, en la construcción de canales de riego en el Valle de Comayagua. Y en zonas próximas a los canales, ahí están urbanizando. Por ejemplo, hay una zona de Palillos, por el caso. Entonces, ese es el grave problema del país. Tenemos ley, no la aplicamos. Si se aplicara la ley correctamente, no estaríamos viendo lo que estamos viendo en este momento. Pero por el otro lado, volviendo a lo del uso del suelo, el maíz, los frijoles que nosotros nos comemos aquí se produce en laderas, básicamente. La gran mayoría es en laderas. Pero esas laderas que están siendo cultivadas, en realidad su potencial es forestal. Allí lo que debería haber es bosque de pino o bosque de otro tipo de madera y no estarlos cultivando. Y por el otro lado, las mejores tierras agrícolas, ¿para qué se dedican? Para la ganadería. Y está comprobado que la ganadería vacuna es una de las mayores responsables del incremento del CO2 en la atmósfera. Por eso, una de las recomendaciones de este organismo de las Naciones Unidas sobre el cambio climático está recomendando el cambio de dieta de la población de tal manera que dependamos cada vez menos de la carne, porque la carne, para producir una libra de carne, el ganado consume una gran cantidad de material vegetal y es a costa de bosques, porque lo que se cultiva es pasto para este ganado. Entonces, son cosas que hoy las estamos viendo, las repercusiones de unas prácticas inadecuadas en el uso del suelo. Me acuerdo cuando el Congreso Nacional aprobó un decreto prohibiendo las construcciones a la orilla de los ríos. Está el decreto. Me acuerdo que durante el MICH, allí, después del MICH, allí creo que a inicios del 99 se publicó ese decreto. No se está cumpliendo. Allí seguimos viendo las construcciones a orilla. Todas estas personas desalojadas, aquí en Tegucigalpa, ¿quiénes son? Son personas precisamente que están viviendo a la orilla de quebradas y ríos en el Distrito Central. Vamos para allá. Antes, déjenme leer unos mensajes. Me dicen acá que deberían de haber 2 semanas juntas en Semana Santa. Yo insisto, es que aquí se quiere complacer el turismo local, el turismo interno. Depende mucho también de la capacidad adquisitiva de cada persona. Se mueve el que se puede mover. Le pueden hacer miles de promociones. ¿Dónde han visto ustedes si los empresarios hoteleros de nuestro país, que son tacaños, cuándo han visto que le hacen promociones de fin de semana? Si abrieran un poquito su mente los empresarios hoteleros,
y dieran promociones todos los fines de semana, más gente iría. Lo que pasa es que quieren hacer en una sola semana, en 3 días quieren llenarse de dinero. No es así. Hagan promociones todos los fines de semana. Y siempre habrá alguien que quiera viajar de acuerdo a sus posibilidades. Pero no lo hacen. Entonces quieren forzar a que la gente viaje, le meten y le han metido a la gente, porque así se vendió, que este feriado casi es de verano. Si ustedes miran, toda la promoción era una promoción de verano, estamos en invierno. Entonces quieren engañar a la gente. Dejen de ser tacaños, señor Emilio Silvestre y todos los demás. Por favor, si quieren tener turismo, hablen con todos los empresarios hoteleros de todo el país, con las agencias de viaje que den promociones todos los fines de semana. Primero estoy hablando para que resuelvan su problema que quieren no tener hoteles vacíos y no tener pérdidas. Entonces, cuando tengan esas ofertas, no van a necesitar de que en temporada lluviosa se inventen un feriado. Este feriado debería ser de descanso, insisto. Ten el calendario, que la gente descanse y el que quiera viajar, que viaje donde quiera. Comencemos por eso. El otro, unir estos feriados con otros, ya sería seguir experimentando, seguir inventando. Estamos en temporada de lluvia y yo no sé si usted le sentiría a gusto que su cumpleaños, celebrado el 3 de octubre, se lo pase en agosto. ¿Le sentiría a gusto a usted? O sea, ahí le perdemos, porque tenemos una mentalidad muy comercial. Muy comercial. No, pongamos los pies sobre la tierra. Comencemos por esto. Yo le hice esta sugerencia y comentario a don Emilio Silvestre hace más de 2 años. Yo le decía a él, bueno, desde el punto de vista pedagógico, los feriados, estos feriados nacionales están en el Código del Trabajo, pero la procedencia o improcedencia de algunos de ellos es más que evidente. Por ejemplo, los feriados de octubre, para mí el único que se justifica es el del 3 de octubre, que es el nacimiento de Morazán, que por cierto es el nacimiento de Morazán. Para mí no debería ser el Día del Soldado. Para eso las Fuerzas Armadas tienen su día, el 21. El Día del Soldado y el 21 es Día de las Fuerzas Armadas. De las Fuerzas Armadas. Es una... Entonces, el 12 de octubre, para mí debería ser una festividad escolar, como cualquier otra que se tiene. La del 21 que sea de las Fuerzas Armadas y la celebren en sus cuarteles. La del 14 de abril es otro feriado que yo no le encuentro sentido que sea un feriado escolar. Entonces yo le decía a él, poniéndolo en esa perspectiva, no es eliminar los feriados, sino que cambiarlos de fecha. No para octubre, como se hizo, y yo se lo hice ver, le digo, mire, don Emilio, los meses estadísticamente, y si no podemos revisar las estadísticas de pluviosidad en el país, los meses más lluviosos en el centro, oriente, sur de Honduras y occidente son septiembre, octubre y junio. En el pasado, en ese orden. En el pasado así era, septiembre el mes más lluvioso. Si usted ve los gráficos climáticos, septiembre aparece como el mes más lluvioso. Pero en los últimos años eso ha cambiado. Mire, el pasado mes de septiembre casi no llovió. Pero en junio sí llovió fuerte. Y ahorita en octubre está lloviendo. Yo creo que este año octubre va a ser más lluvioso que junio y septiembre juntos. Entonces yo le decía a él, ¿por qué no trasladar esos 3 días, de 12, 21 de octubre y 14 de abril, a fechas que tendrían mayor significado? Por ejemplo, le decía yo, el Día de la Madre, que el lunes siguiente al Día de la Madre fuera feriado, a cambio de uno de estos. ¿Por qué? Porque en Honduras miles de personas o millones de personas se mueven a felicitar a su mamá, porque la gran mayoría de nosotros vivimos fuera de donde viven nuestras madres, ¿verdad? Bueno, mi mamá ya murió. Otra le decía yo que podría ser, y es en época seca, en la época de mayo, ¿verdad? Que es el segundo domingo de mayo, que normalmente todavía está muy caliente y es una buena época para ir a playas si lo que se quiere es promover el turismo de playa. La otra es el Día del Padre. ¿Por qué le damos altísimo valor al Día de la Madre y al Día del Padre no? Hay que capturar, hay que recuperar la importancia de la figura del padre en una familia. Y si vamos a celebrar el Día de la Madre con toda la solemnidad, celebremos el Día del Padre también. Y el otro día pues le buscamos ahí otra fecha en la cual poderlo hacer. Pero hacerlo en el mes de octubre, como usted dice, es una locura, porque es una época lluviosa y nunca, sea en la primera semana o en la última semana de octubre, siempre va a ser lluvioso. Y fíjense que alguien me dice aquí, pasar esos feriados a diciembre.
Mire cuánta gente no quisiera tener vacaciones en diciembre. Lo que tienen que entender, quiero insistir en esto, es que las autoridades de turismo tienen sus negocios en Roatán. Entonces están pensando más en sus negocios que en el turismo nacional. En diciembre usted puede viajar donde quiera si tiene el dinero. Comencemos por si tiene el dinero. Aquí no promocionan un turismo de montaña, no lo promocionan para conocer pueblos. Mire, ahorra más la gente ir a conocer un pueblo bonito del país, salirse del estrés, porque de eso se trata, gastando menos, pero no, el problema, insisto, es que le quieren resolver el problema a los empresarios hoteleros de playa. Y este feriado no les va a servir para eso. Promocionen el turismo de forma amplia si lo quieren hacer. Síganlo discutiendo, síganle buscando, pero el verano es verano y ya se conocen la fecha. Lo dejo ahí. Alguien me dice aquí también el caso de los empleados públicos, que a muchos les deducen y a fuerza tienen que tomarlo a fuerza de vacaciones. Eso también debería ser un violatorio a la ley. Porque a mí no me deberían de obligar a tomar vacaciones en la fecha que yo no quiero. Es una decisión muy personal de cada trabajador en qué momento le conviene. Hay gente que dice, pero ¿para qué me voy de vacaciones? No tengo dónde ir, no tengo dinero, mejor la tomo más adelante, y cada quien adecua las fechas según su conveniencia. Así debería ser, pero obligan al empleado del gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno quiere jugar con cifras, que derrama económica por aquí, que somos exitosos, que somos el destino más apetecido del mundo, pero, repito, no ven más allá del turismo playa. Y así le meten el departamento de la Empira porque el presidente es de ahí. Si no fuera de ahí el presidente, si fuera de Sulaco, si fuera el presidente de Oropolí, dirían y Oropolí, le dirían Oropolí. Pero es de la Empira, entonces se menciona la Empira como Chemis. Vamos al tema, volvamos al tema ya de lo que sucede con la lluvia. Usted explicó, aquí se siembra maíz, se siembran granos básicos donde debería estar el bosque. Hablemos de lo que pasa en las ciudades, que es donde vemos las tragedias. En estas márgenes de los ríos, ¿qué es lo que debería de pasar? Es aquí donde estamos viendo la mayor parte de las tragedias, porque nadie, ni el gobierno, ni la corporación municipal, ninguna, no estoy hablando de este gobierno en especial, ni de esta corporación, todos han cometido el mismo error, no tomar decisiones. ¿Cuál es el problema de los suelos acá? Fíjese que en el caso de Tegucigalpa, por ejemplo, para empezar hay que tomar en cuenta el relieve de Tegucigalpa. Tegucigalpa, para empezar, es un graben, o sea, es una fosa tectónica. Una fosa tectónica quiere decir que es un bloque de la corteza terrestre que se resquebrajó y se hundió, de tal manera que todo lo que corresponde a la falda del Picacho, y si nos vamos hasta el Chimbo, y si nos vamos por el otro lado, allá hasta la 3 de Mayo y todo eso, ese es el plano de la falla. De tal manera que el centro de Tegucigalpa es la parte hundida, el Picacho es la parte levantada y la falda del Picacho es la zona, el plano de falla. ¿Qué significa con ser un plano de falla? Que es una zona muy inestable geológicamente. Por lo tanto, cuando se vienen estas lluvias, ¿dónde se producen los derrumbes? En las faldas del Berrinche, en las faldas del Picacho, por ejemplo, en el reparto, en el bosque, todo eso es una zona de deslizamiento, porque es una zona justamente inestable geológicamente, y eso no lo podemos cambiar. ¿Cómo y por qué se está haciendo cada vez más frecuente los derrumbes? Perdón, le pregunto, ¿era habitacional o se sobrellevó la capacidad? O sea, no es habitable. No era habitable. No era nunca habitable. Nunca lo ha sido, nunca debió haberse permitido. ¿Verdad? Y es más, antes, por ejemplo, en la zona de la Cabaña, los hundimientos, porque allí estaban las bocaminas. Cuando los españoles explotaban el oro, era allí las bocaminas, ¿verdad? Incluso había una bocamina en el Jazmín. ¿Por qué usted ve que en el caso del Jazmín hay una hondonada entre el puente Soberanía y el puente Carías? Esa hondonada, esa era una bocamina también. Entonces, todo esto le agrega elementos de inestabilidad. Luego se viene todas estas invasiones que se han producido. Justamente la gente se ha ido a meter a zonas que no deberían haberse ido a vivir, porque son zonas inestables, primero por la pendiente, segundo por la estructura geológica. Vea usted que los derrumbes son en la Villanueva, en Los Pinos, en el Reparto, en la zona allá de los profesores de la 3 de Mayo, zonas de pendiente, zonas que no debieran estar habitadas, eso debería ser bosque.
No hay tierras habitables en el Distrito Central, sí las hay. El Valle de Támara, por ejemplo, el Valle de Liquitimaya en la salida a Olancho, que es pura laja, como se le llama, que es una roca igual a la que vemos en la zona de la Satélite, Loarque, el aeropuerto, donde está Metromol, ahí el corte geológico, uno ve, es laja, una roca que no es impermeable, es permeable, pero es resistente. Por lo tanto, ahí usted no ve hundimientos, ni rajaduras de casas, ni nada. Entonces, si tomáramos en cuenta esos elementos, pues partes de la ciudad no deberían estar habitadas y otras partes donde deberían estar habitadas. ¿Qué hacer, por ejemplo, con esa gente que vive en las orillas de los ríos y de las quebradas? Pues la alcaldía municipal tiene terrenos en estas zonas para que esta gente se vaya a vivir allá y dejen de ser un problema cuando se vienen las inundaciones. Hay un punto en esto que es importante tenerlo presente. ¿Cuál es el cauce de un río? Porque normalmente la gente dice, no, es que el río llega hasta aquí, cuando tiene menor caudal. No, el cauce de un río lo limita el nivel máximo de las aguas en época de inundación. Ese es el cauce del río. Qué interesante eso. No se debe de medir la constante, que todo el verano pasa seco, sino el nivel máximo que alcanza en un momento determinado de lluvia. Por eso, el cauce del río Choluteca, ¿dónde termina? Más o menos termina en la primera avenida. O sea, que técnicamente la primera avenida no debería existir. Es lo que se llevó precisamente el MIS. Recuerdo que los técnicos mexicanos que estuvieron en el país recomendaron incluso que se hiciera una autopista en ese lugar y que se desalojara todo ese sector porque era inundable en todo momento. Y eso es lo bueno que está haciendo la alcaldía. Esa vía rápida que están construyendo desde la Satélite hasta el Chile va a pasar por allí. Va a ayudar a que corra un porque poco. Va a ser una vía inundable. Cuando no esté llena de agua, va a servir de calle y cuando se venga el agua, por allí va a correr el agua sin problema. Excelente. El proyecto muy bien pensado. La otra cosa, en el caso del sur, por ejemplo, y en el caso del norte, fíjese usted que las compañías bananeras, cuando llegaron a Honduras, sus casas las construían sobre polines. Es típico del norte, que a uno le gustaba ir a ver eso, sí. Entonces los barracones famosos. Sí. Estaban allí a 2 metros más o menos del suelo, venía la inundación, la casa no se caía. Abajo ponían las hamacas. Abajo ponían las hamacas. Venían las inundaciones, pasaban las inundaciones y no había problema. Hoy nos fuimos a construir abajo a nivel del suelo. Mire qué visión, qué interesante ejemplo. Qué visión tenía esa gente muy clara de que era zona inundable. Claro. Entonces, ¿por qué no seguimos esas prácticas? Prácticas sencillas. Pero ¿por qué los gobiernos, por qué las alcaldías no hacen que se respete? Ese es el grave punto. Mira, por ejemplo, ahorita viendo Marcovia, la inundación terrible, las casas hasta la mitad de agua. ¿Pero por qué? Porque se fueron a construir a nivel del suelo. Si van a construir allí, no es que no puedan construir, construyan elevado. De tal manera entonces que vienen las inundaciones y las casas no van a ser afectadas. Y por el otro lado también, afectando zonas de cultivo de primera. Por ejemplo, este proyecto de esa ciudad modelo en el delta del río Huascorán, un error. Tierra de primera, porque los deltas de los ríos son tierras muy fértiles y las vamos a urbanizar. Eso es un error. Escuchen lo que está diciendo, qué interesante, cosas que uno tal vez desconoce porque ni siquiera está bien informado del sector. Van a ser zonas ahí habitacionales en tierras que son productivas. Sí, más bien no son habitacionales, son parques industriales, parques industriales, bodegas, pero de cualquier manera es tierra agrícola. Mire, Honduras solo tiene entre 10 y 15% de tierra agrícola. Y la tierra agrícola es básicamente a orillas de ríos o en la zona costera. Es tierra limitada. Como tal, como es una tierra limitada la que tenemos para cultivos y debemos pensar en la alimentación de las futuras generaciones, pues dejemos de estarlas urbanizando y urbanicemos lugares donde no vamos a estar mal usando las tierras agrícolas para otros fines que no sea para ese, es para producir los alimentos, por el amor de Dios, ¿verdad? Sí. Lo mismo que hicieron con estos parques solares, grandes extensiones de tierra plana, convertidos en parques solares. ¿Por qué no pusieron los parques solares al pie, en colinas o al pie o a falda de montañas allí donde no hay tierra agrícola? No, se fueron a las zonas planas. Probablemente algunas de esas zonas planas pudieron haber producido muchos productos alimenticios, pero los estamos convirtiendo en parques solares. Entonces volvemos, no estamos haciendo el uso adecuado del suelo que poseemos en el país.
Pero qué triste, ¿verdad? Qué triste que no exista, quiero insistir en esto, y debemos, mire, escucho al alcalde de Marcovia con una lloradera, en vez de decir, vamos a tomar decisiones torales, así como usted lo está señalando. No se puede construir de esta forma, con ordenanzas municipales no se puede, debe de haber requisitos. Fíjate la antigua Guatemala, la antigua, donde sí conocen un poco de turismo, ahí hasta para abrir un negocio, hasta para ver a qué hora se cierra y se abre, hacen el estudio efectivo de lo que necesita y lo que no se puede violar. Aquí no hacen eso. Entonces, aquí estamos en lo mismo. Pareciera que es un negocio y una oportunidad para el político y para el funcionario aprovechar cada tragedia para aparecer en televisión anunciando que vamos a llevar ayuda, que están listos los albergues. Óigame, pero qué bonito es eso, estar diciendo que hay albergues. Cuando Y los deberíamos albergues decir que son ya las no, no escuelas. sea necesario. No, y los albergues son las escuelas, después de que pasan estos eventos, quedan destruidas, aulas Exactamente. destruidas, material destruido, muebles destruidos. Eso es lo que Tienen pasa. albergues, es cierto lo que usted dice. Dice que tenemos listos los albergues y son los centros educativos, las escuelas. Suspenden, es más, en el centro, en el sistema educativo, suspendieron las clases donde no ameritaba. Así es. Óigame, hasta en eso se mira cuando improvisa un gobierno. Usted va a decir cuáles son las zonas afectadas por lluvias, por inundaciones, y ahí, obviamente, amerita la suspensión de la labor educativa. Pero en lugares donde no había ningún problema, suspendieron las clases. ¿A costa de qué? Si venimos de un feriado, es un país que necesita educación, ¿por qué perder clases donde no amerita perder clases? No, y el día de hoy, por ejemplo, es cierto, ha llovido, pero una llovizna Normal, normal. leve, muy leve. Ahorita que yo venía llegando a la radio, empezaba una lloviznita allí, pero no era para haber suspendido las clases en todas las escuelas públicas y privadas, ¿verdad? Porque las escuelas privadas también, porque en la circular del ministro es que todas las privadas también tenían que suspenderlas, ¿verdad? Increíble. Es que recuerdo el alcalde Miguel Pastor, lo he comentado varias veces acá. Recuerdo en una entrevista decía, óyeme, ¿cómo se le ocurre construir ese mercado ahí, la isla? Si ahí ya era un parque, había una cancha de fútbol, había canchas de basquetbol, se inundan, las limpias. Construyeron un mercado. ¿Qué sucedió? ¿Sí? Inundado. Inundado. Óyeme, pero es Porque que no hay está, visión para ver eso. Es que no porque hay está en visión. el cauce del río, volvemos al punto, ¿va? Sí. Toda la zona de la isla es parte del cauce del río Choluteca y del río Chiquito, porque allí se le une. La decisión radical para usted debería ser definitivamente desalojo total de esa zona. Desalojar todo lo que es margen de ríos y de quebradas, desalojar. Una oportunidad para recuperar el bosque. Una oportunidad también. Y ese es el otro punto. ¿Por qué? Porque fíjese que ahora, con cualquier miadita que dé una nube, ya tenemos inundaciones. Bueno, ¿por qué? Bueno, dos cosas. Primero, la gran causa es la deforestación. ¿Por qué? Porque siendo un país montañoso como el que somos, si usted le quita la cubierta vegetal al suelo, la erosión es terrible. Porque en pendiente está demostrado, hay leyes hidráulicas que le dicen que el agua a mayor pendiente, mayor velocidad, y a mayor velocidad, mayor capacidad de arrastre. Por eso, en una pendiente de 40, 50, 60 grados, hasta piedras grandes, una corrientilla de agua hasta piedras grandes le lleva, porque lleva más fuerza, ¿va? Y el agua es incompresible, tiene peso, cada galón de agua pesa 8 libras, por ejemplo. Entonces, en un jarrón de 5 galones son 40 libras las que van allí y puestas en una pendiente y se lo lleva todo lo que encuentre a su paso. Entonces, en la medida que estamos deforestando, primero, por agricultura que no debería estar ahí, por ganadería, que ese es el otro mal uso que estamos dando. Cada vez que estamos deforestando una montaña, una colina, una loma para estas actividades, la erosión va a incrementarse. Entonces, todos los ríos de Honduras, chiquitos y grandes, todos ellos están asolvados. Asolvados quiere decir que el cauce del río se ha llenado de sedimentos. Y poquito a poco, cualquier cantidad de agua que baje, cuando baja al cauce lo encuentra ocupado por arena. Entonces, el agua, esta quebrada o este río, termina por desbordarse fácilmente. ¿Por qué? Porque su cauce está ocupado. Y esa ocupación es producto de la deforestación en las partes altas. Entonces, queremos combatir las inundaciones en las partes bajas, reforestemos las partes altas.
Me interesa, mire, el cerro, y usted nos habló desde el inicio de varios lugares en todo el país donde están ocurriendo estas anormalidades y hasta que tengamos tragedia, vamos a ir con la respuesta de siempre. Copeco, habilitar escuelas para llevar gente, solicitar comida, ropa, lo mismo de siempre, y que pase después de unos días a volver a los mismos lugares. Ese cerro, el Berrinche, aquí en la capital, ¿ese cerro era para habitarlo o no era para No. habitarlo? ¿O ya se le debería poner un límite a ese cerro o no? Bueno, más bien, la gente que vive allí, la gente que vive del lado del Chile, por ejemplo, una cuestión que debería hacerse es, en un plan a largo, mediano y largo plazo, es que la gente que vive en el Chile vaya poco a poco desalojando esa zona. Porque allá hay una tragedia inminente. En cualquier momento, como cuando ocurrió con el Mitch, que todo el cerro se vino, taponó el río y eso fue lo que produjo la gran inundación de Comayagüela. Que se formó aquel ¿Okay? famoso dique en el sector. El famoso dique. Y no estamos exentos de que se forme otro dique a futuro en la zona del Chile, precisamente. Así es, la zona del Chile es una de las zonas más precarias en términos de seguridad. Recuerda que en San Salvador se dio un caso similar, sí, de un deslizamiento que enterró cuántas personas en ese sitio. Fatal. Entonces, así es que la zona del Berrinche no debería para nada seguir siendo poblada, ninguna mejoría de vivienda, ¿no? A largo plazo, ir tratando de que esta gente vaya a vivirse a otro lado. Ahora, esos muros de contención, porque la gente construye muros, esos muros quiere decir, si el terreno es así como usted lo está planteando, esos muros más bien, lejos de contener, son armas mortales también. Bueno, mire, es que para un muro de contención, en una zona como Tegucigalpa, voy a descartar parte de Comayagüela, porque en el caso de Comayagüela, la zona de la satélite, la 15 de septiembre, Los Robles, allí no hay, a menos que sea zona de relleno, pero si ese está sobre la roca sólida, no hay problema. Pero en el caso de Tegucigalpa, es que aquí tenemos dos formaciones geológicas. Las dos son de origen volcánico. Está la formación Valle de Ángeles, que toda esta zona de aquí de Tegucigalpa, en donde usted encuentra esta arcilla rojiza, como la que hay aquí alrededor de la emisora y toda el cerro Juana Laínez y toda la zona de las lomas del Guijarro y Loma Linda y las colinas y la Kennedy. Todo eso, esa formación rojiza es la formación Valle de Ángeles, que sea material suelto, material de origen volcánico, pero no consolidado, es decir, no apretado, no es roca, sino que es material que se satura fácilmente de agua y cuando se satura y puesto en una pendiente viene para abajo. Entonces, para construir muros de contención ahí usted tiene que hacer muros muy profundos y de alto costo. Entonces, uno ve viviendas en las lomas del Guijarro que solo el muro vale millones, ¿verdad? Entonces, allí tenemos ese problema. Pero del lado de Comayagüela, en cambio, tenemos la formación Padre Miguel. La formación Padre Miguel está formada de polvo y ceniza volcánica. Como eso ocurrió hace muchos millones de años, eso se ha consolidado en una roca que no es impermeable, es decir, no es dura, pero tampoco es tan permeable como lo es la de la formación Valle de Ángeles. Entonces, por eso en la zona de, como le decía, de la satélite, de la 15 de septiembre, de Altos de Toncontín, toda esa zona de Comayagüela, allí no hay problema. El problema es en las faldas, en los cortes que el mismo río ha hecho y que ahí se va la gente a construir. Por ejemplo, el caso de Altos de Loarque, Río Grande, que está en el borde, usted ve que está la Altos de Santa Rosa allá arriba, la meseta, y luego el río abajo. Entonces ve los cortes, cómo se ha derrumbado, pero eso es porque el río ha ido escarbando su cauce y usted ve el desnivel entre la parte alta y el nivel del río es bastante grande. Entonces se formó ese callejón por Germania precisamente. Pero si usted ve a los lados allí, esas son zonas inestables. ¿Por qué? Porque son zonas que se han ido derrumbando producto del desnivel y la pendiente, que es muy inclinada en esa zona. Y no es vender alarma. No, no es vender alarma. Son realidades que no nos debe extrañar. ¿Cuántos profesionales hay en su campo, distinguido? Pues mire, ya geógrafos hay varios en el país. Sí, no, es que pregunto esto porque si ningún funcionario se asesora, ninguna corporación municipal se asesora para tomar decisiones, para dar luz verde a la construcción de un proyecto, es lamentable. Dios, ¿será que es que no hay? Pero es que fíjese que hay geógrafos y hay geólogos también. Bueno, Copeco tiene geólogos.
porque yo he estado con ellos, ¿verdad? Y, bueno, mire, solo para que vea usted el nivel de irresponsabilidad que llegan nuestras autoridades. Yo no sé en qué cabeza le dio a aprobar Ciudad del Ángel, por ejemplo. Si toda la zona esa, ese es el volcán que hay en Tegucigalpa, el volcán del Pedregal, y toda la Ulloa y toda esa zona está en la falda del volcán. Lava volcánica no consolidada. Cuando digo no consolidada es que es material suelto. Usted lo ha venido advirtiendo y lo que pasó en Ciudad del Ángel no debe de extrañarlos. No debe extrañarnos para nada. Entonces, allí no debe construirse. Esa es una zona que debería ser un hermoso bosque para la ciudad. Allí en Residencial no París están hablando algo similar, no sé si por esta zona de ahí, de Unitec, cerca de esta zona, creo. Sí, pero UTH, no sé cuál es la que está por ahí. No, pero allí de repente es en la pendiente, no en la parte superior, porque esa es material fuerte, ¿verdad? Otro ejemplo es el caso de una residencial Casandra. Que está en el sector del Chile. En la Cuesta del Chile. Ese es otro proyecto que yo no sé cómo la alcaldía municipal autorizó que se construyera allí. Sí. Es pura roca, es cierto, pero está en un desfiladero que prácticamente de 90 grados. Allí en cualquier momento se va a desprender una roca de allá arriba y le va a caer encima a las casas que están allá abajo. Esa es una urbanización que nunca debió haberse una bomba de autorizado. Tiempo lamentable, lamentable. Y las compañías aseguradoras después ni siquiera quieren asegurar ese tipo de proyectos. Sí. Fíjate que aquí me escriben muchas personas y efectivamente tienen toda la razón. Dicen, en el lago de Yohoa están construyendo cuando el nivel está bajo, están permitiendo construir. Cuando está el nivel más bajo, le están robando terreno. Aparte de que son casetas feas, porque no tienen ni siquiera estética para construir, para hacer atractivo el turismo, y lo único que provocan es congestionamiento. Ni siquiera la autoridad, nadie está viendo que le están robando espacio al lago de Yohoa. Nadie está, y el alcalde de estos sectores tampoco parece que le interesa, o todos son muy comerciales, solo les interesa el dinero. O sea, dejamos de ver por el interés del dinero, por aborazados, vemos solo el dinero y no vemos la tragedia que estamos provocando a la naturaleza y al ser humano. Y el ser humano, así es. Y en el caso del lago de Yohoa, mire, el lago de Yohoa, entendamos de una vez que los lagos son cuerpos de agua cerrados. Y es como cuerpos de agua cerrados que reciben las aguas de los alrededores. En el caso de la montaña de Santa Bárbara, de la montaña de Meámbar, y todos esos sedimentos, en la medida que estamos deforestando esas montañas, el lago se está asolvando. Y solo vea usted, yo me acuerdo que yo vi por primera vez el lago de Yohoa allí por 1967, 68, viniendo de San Pedro a Tegucigalpa, para Comayagua más bien. Cuando uno asoma allí a la Guama, el agua estaba cerquita de la carretera. Hoy usted ve que el agua se ha retirado como a 300 metros de la carretera, en un lapso de 40 a 50 años. ¿Qué significa eso? Que el lago rápidamente se está asolvando, se está llenando de sedimentos. Eventualmente el lago de Yohoa va a desaparecer, porque todo lago ese es su destino, desaparecer. Pero nosotros lo estamos acelerando el proceso con la deforestación de las montañas en los alrededores. Y le estamos dando un uso también inadecuado a la tierra que hay allí. Allí llueve mucho. Ayúdeme con esto. Dice usted, todo lago tiende a desaparecer. Todo lago tiende a desaparecer. Ese es su destino. No hay para dónde. Pero mire qué bien que lo menciona, porque muchos dicen se está desapareciendo y se culpa todos los que ignoramos del tema, que si es deforestación, si es por esto. No, o sea, la naturaleza del lago es desaparecer. Por ejemplo, mire usted donde está el Gran Lago Salado, en Utah, donde está la Salt Lake City, donde está la sede de los mormones. Ese lago se ha reducido a más de la mitad de lo que era originalmente. Donde aterrizan los transbordadores espaciales en el desierto de Mojave, en California, es el lecho de un antiguo lago. Aquí en Tegucigalpa, toda la zona del central y de la zona de Comayagüela hasta llegar a Támara, todo eso era un antiguo lago. Sí. Por eso ve usted las capitas de roca bien así laminitas, una sobre otra, allí por el Cerro Grande. Allí, eso es lodo del lago que desapareció eventualmente. Todo lago desaparece. Claro, los más grandes van a tardar más tiempo. Claro. Por ejemplo, el Caspio. Pero va a desaparecer eventualmente. O sea, pero vamos a ir viendo, aunque sea centímetros,
Pero es correcto irle robando entonces terreno en ese caso. No, por eso, entonces ahora le están... más bien aquí, mire. En lugar de ese terreno que va dejando, el lago debe de reforestarse en lugar de habitarse entonces. ¿Sabe qué propondría yo? Una medida radical. Si queremos conservar el lago, primero hay que evitar la deforestación. Pero en segundo lugar, los lagos, los suelos lacustrinos, ¿cómo se llaman? Los suelos que se forman en el fondo de los lagos son suelos extremadamente fértiles. Allí tenemos una mina de oro. Es sacar ese suelo, le vamos a ir sacando, vamos a ir, ¿cómo se llama? Sacándole material al lago para que no desaparezca y mientras tanto estamos haciendo dinero porque ese suelo fértil lo podemos llevar a cultivos muy productivos en otras zonas. Yo por ahí me apuntaría. Sí, una empresa a largo plazo, es decir, que me duraría miles de años y estaría recuperando el lago. Pero también cuidaría no deforestar. Pero mire, cuando se tiene una visión, cuando se analiza qué es lo que no sucede aquí. Yo insisto, hemos pasado una tragedia este fin de semana, porque eso es lo que se ha vivido. Todo este feriado morazánico fue de lluvia. Culpar a la naturaleza, quien sea, sería lo más estúpido. Sabemos que eso iba a pasar, tarde o temprano. Y que hoy el invierno puede ser más fuerte que el anterior, eso es parte de la vida, que todos repito, sin estudios, sabemos que así es. Un invierno puede ser fuerte, otro puede ser débil. Pero insisto, ¿qué van a ver después de esto? Todo el sector que desalojaron va a volver, sí, si es que ya no ha vuelto alguno de ellos. Sí. Pasa la lluvia y pasa. Estamos en un círculo vicioso. ¿Y sabe cuál es la otra cosa, Rodolfo? Honduras recibe tanta agua, aún en las épocas secas, recibimos muchísima agua y no la almacenamos. Por ejemplo, ahorita ya me alegró oír, venía escuchando el noticiero, me alegró escuchar que ya la Concepción rebasó y que los Laureles rebasó, lo que significa que en la próxima estación seca vamos a tener agua. Yo estaba preocupadísimo porque se fue septiembre sin llover y ¿qué va a pasar en octubre? Si no llueve en octubre vamos a tener seria crisis de agua en marzo, abril y mayo. Pero no, gracias a Dios se vino esto y se llenaron las dos represas. Pero ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que si el gobierno planificara adecuadamente, en todas las quebraditas de Honduras se pueden hacer retenciones de agua para que esa agua retenida, porque todas las represas evitan o disminuyen el impacto de las inundaciones aguas abajo. Si imagínese usted, por ejemplo, que en el río Nacaome, que solo hay una represa, pero que se construyeran otras aguas arriba. Que aquí en el río Choluteca, imagínese usted, el proyecto que tuvieron los japoneses, que lamentablemente lo perdimos por miopía, el proyecto que tenían los japoneses de construir una represa ahí a la altura de Cantarranas. Todas estas aguas del río Choluteca no estarían haciendo los daños que causan en Marcovia ahora, si estuviera esa represa allí. Y con esa represa tendría agua para irrigar todo el valle de Liquitimaya, que yo le llamo Liquitimaya, el doctor Aguilar Paz en su mapa así le puso, no de Cantarranas ni de Moroselí, sino que valle de Liquitimaya, yo así le llamo. Habría agua para irrigar ese valle, para irrigar la zona de Oropolí, la zona de Orocuina, Pasilagua y el valle de Choluteca. Ese proyecto que se formuló en los 70s nunca se construyó. Imagínese. Entonces, esa represa estaría evitando estas inundaciones que se están dando en Marcovia. Por ejemplo, el Cajón. El Cajón ha servido muchísimo para controlar inundaciones en el Valle de Sula. ¿Quién es el que produce más inundaciones en el Valle de Sula? El Chamelecón, no el Ulúa. Porque en el Chamelecón no hay represas. Y las represas que se pensaban hacer, los Llanitos y Catullo, lamentablemente la corrupción paró esos proyectos. Por problemas de corrupción. Alguien me escribe un mensaje aquí muy interesante, dice, primero me dice lo que pasa en la Florida, donde construyen efectivamente con esos pilotes que habla usted, que es lo que hacían las compañías bananeras aquí en la zona norte del país. Y me dicen aquí, mire, que a nivel de gobierno y de funcionarios responsabilizan a la gente por tirar basura y hasta le van a reclamar al G16, están culpando a los países ricos. ¿Es culpable el G16 por el desorden en que vivimos? ¿Es culpable el G16 que en nuestro país se permita que la gente construya en los márgenes del río? ¿Es culpable el G16 que estos cerros se hayan llenado de casas? ¿Es culpable el G16 de esto? No,
No, para nada. Es ridículo, Es estamos haciendo. responsabilidad nuestra. Es responsabilidad de nosotros esto. Sí, O sea, ¿de sí. qué podríamos culpar al resto del mundo, a los países civilizados? Bueno, Digo, o primero, grandes, económicamente grandes. sí, bueno, que estos países, bueno, una de las cosas que podemos acusarles es que ellos con sus políticas financieras están orillando a los países a deshacerse de sus recursos naturales. Y ahí vemos, por ejemplo, la deforestación en el este de Asia, en Indonesia, en Indochina, en Brasil, cómo se está deforestando los bosques, ¿verdad? Porque todos son demandas de madera y de material que tienen los países industrializados. Segundo, la minería. La minería está haciendo destrozos en todo el mundo, porque ahora se han inventado la minería a cielo abierto, y la minería a cielo abierto no importa lo que haga, en cambio la vieja minería era en túneles que se cavaban, como hicieron en San Juancito, como hicieron aquí en Tegucigalpa. La vieja minería que practicaban los españoles era en túneles, ¿verdad? Pero hoy no, es a cielo abierto, es botar la montaña de tajo, como lo hicieron con Entre Mares, por ejemplo. Entonces, son... Esa es la diferencia, esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Cielo abierto es devastar el cerro. Devastar el cerro, volarlo La todo. artesanal es esa tradicional que vemos, aquel huequito. Exactamente. Así es. Entonces, otro es, por ejemplo, el estar restringiendo que se reduzca el consumo o que se esté restringiendo las vías de producción de energía renovables, porque las grandes compañías petroleras les interesa vender petróleo. Y cada vez que se está haciendo uso de una energía no renovable, a ellos les perjudica. Entonces, todos los incentivos que se pudieran dar para producir energía eólica, energía hídrica y toda esa cosa, a las compañías petroleras no les conviene. Entonces, de eso los podríamos acusar también, ¿verdad? Y la otra cosa es que nos están obligando también a estos países, nos están aflojando plata y aflojando plata y aflojando plata, pero ¿qué es lo que estamos comprometiendo? Nuestros recursos naturales. Ahora, yo no entiendo, por ejemplo, en este activismo político de muchos grupos, ¿por qué un grupo se puede oponer a la construcción de una represa, por ejemplo? Una represa hidroeléctrica o de usos múltiples, porque una represa, el caso del río Nacaome, sirve para irrigación, sirve para producir electricidad y también sirve para consumo humano. Entonces, ¿cómo se puede oponer uno, como lo que estamos viendo que sucede allá en Intibucá y en muchos lugares de Honduras? Es que muchos vividores se aprovechan del ignorante, Bueno, de la ignorancia de la población. Todos somos ignorantes. Ignorante es desconocer un tema. Exacto. Entonces, pero en este caso, por ejemplo, si a mí me dicen, mire, vamos a construir una represa para control de inundaciones en el río Choluteca, excelente. Es una buena decisión. Es una buena decisión, pero es que no solo va a controlar inundaciones, me va a dar agua para irrigación y me va a dar agua para producir electricidad y me va a dar agua para consumo humano. ¿Cuál es el problema ahí? Además, nosotros no tenemos el problema, como lo tienen en Canadá, Estados Unidos, Alaska, del salmón, que es una especie que viene del mar y tiene que subir las corrientes para desovar aguas arriba. Nosotros no tenemos esas variedades de peces. Así es que no estaríamos irrumpiendo un ciclo vital de una especie en especial, ¿verdad? Entonces, para mí, pues, que la construcción de represas debe ser una prioridad del gobierno para todos estos propósitos: controlar inundaciones, mejorar la productividad agrícola, volver cultivables zonas que no se pueden cultivar por falta de agua, etcétera, etcétera. Me dice alguien aquí que el lago de Yohoa se está secando porque el agua la utilizan, no sé, por medio de diques para poner a funcionar las represas de Cañaveral y de Río Lindo. Ok, miren, en el caso de yo me acuerdo, yo era niño en ese entonces, pero fue en el gobierno del doctor Villeda Morales que se hizo el proyecto hidroeléctrico de Cañaveral. Entonces lo que hicieron allí fue construir un canal que para tomar agua del lago de Yohoa y luego bajar a través de unos canales especiales hacia Cañaveral y allí producir electricidad. Posteriormente, esas mismas aguas se vuelven a tomar y vía unos tubos enormes que usted ve allí cuando va para Pulapanzac, se vuelven a usar esas mismas aguas allá en Río Lindo. O sea, 2 veces se utiliza el agua.
que era el proyecto original del cajón. En el cajón era, una vez que salían las aguas de la represa, aguas abajo, esas mismas aguas se iban a volver a utilizar. Por eso en el cajón está en el control, hay espacio para otras 4 turbinas que iban a estar aguas abajo, que es el proyecto que los Laracha ahora están desarrollando, aguas abajo del cajón. Entonces, pero en el caso del lago de Yohoa, el agua del lago de Yohoa sale subterráneamente. Río Lindo es un desagüe subterráneo del lago de Yohoa. El río Zacapa igual. Así es que el agua siempre busca cómo salir, ¿verdad? Bueno, no me queda la menor duda que es interesante el programa, muy educativo. Me dice una persona aquí, todo lo que dice el licenciado Savillón, los ingenieros civiles lo sabemos, pero el gobierno no acude a nosotros, nos tiene como ignorantes y ahora se asesora de ONGs extranjeras. Ese es el problema, que en Honduras no escuchan a quien deben de escuchar. Y al gobierno y a los alcaldes les sale más bonito hablar de poner escuelas como refugios y luego permitir que la gente vuelva a lo mismo, y estamos en un círculo vicioso que le sirve al político para aparecer en cadenas de radio, de televisión, haciendo proselitismo político. Esa es la historia, no se resuelven los problemas. Gracias, ingeniero Savillón, por acompañarme aquí y espero que sigamos dialogando. Este tema es bastante amplio, pero una luz por lo menos en el camino. Con todo gusto, y ya sabe que siempre estamos a la orden. Como maestro, pues es mi obligación compartir mis conocimientos con el pueblo. Tal vez alguien que me escuche y que siga los consejos, pues ya es algo. Claro, con visión. Muchas gracias. El doctor Carlos Héctor Savillón, geógrafo, con nosotros aquí en Doble Vía. Gracias a todos por sintonizarnos.